Muy buenas tardes, somos el equipo número uno. Está integrado por Víctor Alberto González Orozco, Ali Fabián Pedraza García y Carlos Gama Gutiérrez, y vamos a hablar acerca de la gasolina y el etanol. Vamos a hablar un poco acerca del proceso de la gasolina. El proceso se denomina destilación fraccionada y se lleva a cabo en columnas de fraccionamiento. En este proceso el petróleo se calienta de manera que los compuestos que la forman se evaporan y los compuestos que se van enfriando se condensan a medida que suben por la columna. Y bueno, pues ya en primer lugar van los combustibles menos volátiles y al final los más volátiles. Como lo podemos apreciar en la imagen, tenemos lo que es el petróleo y pasa a esta columna de destilación. Entonces, conforme la temperatura vaya subiendo, se van almacenando los combustibles más volátiles, y conforme la temperatura vaya disminuyendo, bueno, pues se van concentrando aquellos hidrocarburos o combustibles menos volátiles. Entonces aquí podemos ver que como por una temperatura de entre 70 grados centígrados y 120 grados se encuentra la gasolina. Entonces esto es parte del proceso que tenemos para la conversión de lo que es el petróleo crudo a la gasolina. La importancia de la gasolina en la vida cotidiana lo usamos de manera directa en el caso de lo que es los automóviles y motocicletas, pero también uno de las fuentes donde se utiliza más este combustible es en el transporte público, que puede ser las aeronaves, embarcaciones, autobuses, no sé. Y también, bueno, se puede calentar en algunos casos donde no se encuentra electricidad o un boiler, bueno, pues se utiliza para calentar el agua para la ducha. Muchas de las veces también lo utilizamos en las centrales termoeléctricas. Y bueno, pues este es parte del proceso de la quema de combustible para la obtención de energía eléctrica, y bueno, la utilizamos de maneras indefinidas. Y bueno, continuando con el tema de la gasolina, bueno, tenemos su principal problemática de este hidrocarburo, bueno, y que ha impactado sobre todo a la sociedad, es el incremento en su precio. Y bueno, aquí como lo mostramos los precios de la gasolina en México, lo que es 2016 al 2018, bueno, hemos tenido un incremento bastante considerable en los tres combustibles. Sobre todo en el caso del diésel, sí ya también era un combustible sumamente barato, y bueno, también ya está alcanzando precios casi similares o a la par que lo que es la Magna y la Premium. Y bueno, a todo esto se derivó también lo que es la reforma energética, que también busca sobre todo tener precios competitivos de este hidrocarburo y también electricidad, que sobre todo sirva para que la sociedad no vea estos impactos y no tenga esos saltos tan grandes que tiene este hidrocarburo en sus precios. Y bueno, aspectos críticos de la gasolina. Bueno, en los años 70, ante el grave problema del deterioro ambiental del planeta y su impacto sobre los seres humanos que lo habitan, los gobiernos de los países iniciaron una serie de acciones para detener y prevenir esta problemática ambiental. Se impusieron leyes cuyo fin consistió en reducir paulatinamente el uso de aditivos basados en plomo, manganeso de gasolina, y las empresas petroleras se ven obligadas a desarrollar nuevas gasolinas con mayor octanaje sin el uso de plomo y manganeso, sobre todo por el daño que se estaba teniendo a la población. Ya se estaba incrementando considerablemente este problema. Por lo tanto, tuvieron que cambiar inclusive los motores de los automóviles para que pudieran desarrollar mayor potencia, y sobre todo no tratar de contaminar tanto con este hidrocarburo. Y bueno, uno de los planteamientos que nos estamos poniendo en este tema es: ¿se va a acabar la gasolina? ¿Se va a acabar el petróleo? Y bueno, pues sabemos que hay reservas por aproximadamente unos 50 años, pero ¿en manos de quién está el petróleo del mundo? Y bueno, pues es una pregunta clave que se tiene, sobre todo el desafío que tiene Estados Unidos en los últimos años por mantenerse en el rango de tener este hidrocarburo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que la mayor parte de este hidrocarburo lo tiene la parte de Oriente, lo que es Arabia Saudita, que tiene pues el mayor fuente o la mayor cantidad de petróleo en el mundo. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que pues a partir de esta escasez de petróleo, bueno, se están utilizando pues diferentes formas para poder extraerlo. Uno de ellos es el fracking, y bueno, pues todos sabemos que esta medida para poder extraer el petróleo daña considerablemente el planeta.
Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que también los pronósticos que se tienen, entre más uso le demos al petróleo, bueno, pues más rápido nos lo vamos a acabar. Y sobre todo, como lo estábamos comentando en clase, pues hay que tratar de tener nuevas formas para poder irnos quitando este hidrocarburo, sobre todo la gasolina, y no tenerlo al 100% en nuestras vidas. Y bueno, continuando con la pregunta que nos estábamos planteando de si acabará este hidrocarburo, la gasolina, bueno, pues aquí tenemos una imagen donde nos muestra cómo está distribuido las reservas de petróleo a nivel mundial. Y bueno, pues estábamos viendo cómo de estar los precios del barril, cómo han estado bajando, los precios de lo que es la parte de Texas, también han tenido una caída considerable. Y bueno, vemos que la mayor parte de este petróleo se encuentra precisamente en los países de Kuwait, Nigeria, Arabia Saudita, y bueno, pues inclusive hasta Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta que la parte de Sudamérica, Centroamérica, también se encuentran con algunas reservas del petróleo. Entonces, si consideramos que tenemos nada más 50 años aproximadamente de esta reserva, bueno, pues hay que seguir buscando fuentes para poder bajar, como lo comentábamos, la utilización de este hidrocarburo y bueno, también del petróleo. Y bueno, aquí en esta gráfica podemos observar cómo está la reserva del petróleo ya de manera muy concisa, ya recortando ya algunos países que tienen arriba de casi los 50 miles de millones de barriles. Entonces, en primer lugar tenemos a Venezuela, que está entre los 300 mil millones de barriles. Esto corresponde al 2016 y bueno, le sigue Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak y Kuwait, inclusive Nigeria, lo que comentamos, China y Qatar, y bueno, pues ya de ahí sigue Estados Unidos, México, y bueno, y desgraciadamente todo esto también ha contribuido que bueno, sobre todo algunos países que necesitan este petróleo impongan multas o busquen la manera de poder extraerlo y traerlo a sus países, ¿no? Pues es el caso sobre todo de Estados Unidos, que bueno, va y busca un país y trata de formar una guerra o otro tipo de conflictos para poder tener la facilidad de poder extraer el petróleo y bueno, traerlo a su país y bueno, refinarlo y usarlo sobre todo para el transporte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ali Fabián y ahora les voy a hablar un poco acerca del bioetanol a partir de la caña de azúcar y las posibilidades que tiene de ser exitoso o no en el mercado en México. Para empezar vamos a definir qué es el etanol o bioetanol, nombrado así porque proviene de un vegetal o cultivo que es la caña de azúcar. Es conocido también como alcohol etílico. Su fórmula química pues es la siguiente, C2H5OH. Es producto de la fermentación de azúcares, en este caso pues la fermentación de azúcares contenidas en el cultivo denominado caña de azúcar. Y para su uso como combustible se requiere eliminar el mayor porcentaje de agua, dejándolo con una pureza del 99.5 al 99.9. En la siguiente imagen lo que tenemos es el ciclo de producción del etanol. Este ciclo inicia con la siembra del cultivo, que es la caña de azúcar. Posteriormente viene la aplicación de fertilizantes, herbicidas, abonos, etcétera, que nos van a garantizar pues la maduración de nuestro cultivo. Se agrega un proceso de quema antes de la cosecha, lo cual simplemente es para facilitar la cosecha del cultivo, eliminando algunos agentes que podrían resultar incómodos para el personal que realiza la cosecha. Una vez cosechado el cultivo, pues se procede a transportarlo al ingenio azucarero donde va a ser transformado en azúcar y en este caso en etanol. Por lo regular, la mayoría de ingenios en México están optando por una producción de cogeneración en la cual, bueno, el ingenio azucarero es autosuficiente con el bagazo que se produce al procesar la caña. Pues este bagazo contiene un alto poder calorífico. Este bagazo se aprovecha en calderas
Con el vapor se mueve maquinaria, la cual se utiliza en la extracción del jugo de la caña de azúcar, se utiliza para evaporar el agua que se le agrega al azúcar, para irla fermentando, clarificarla, etcétera. Y también este vapor se utiliza para la generación eléctrica. Con todo este proceso, lo que se realiza en un ingenio azucarero, pues bueno, es una autosuficiencia, con la cual a través del cultivo se obtiene la materia final que es el azúcar, se obtiene la materia final que es el etanol y también se obtiene la energía suficiente para llevar a cabo todo este proceso de transformación. Incluso en la mayoría de casos, pues bueno, el bagazo que se obtiene de este cultivo sobrepasa la cantidad de energía que requiere para su producción, y esta energía se vende con la nueva reforma energética pues a la red de Comisión Federal. Entonces aquí pues se obtienen grandes beneficios, ¿no? de esta producción. Después de que se tiene el alcohol o el etanol, pues bueno, lo que viene es transportarlo hacia un distribuidor, que pues en este caso pues sería algún cliente mayorista, el cual va a utilizar este bioetanol para hacer su mezcla con gasolina y poderlo vender al público. El potencial con el que cuenta México para la producción de etanol va a estar dado prácticamente por la cantidad de materia prima que tenga para generarlo, en este caso pues el cultivo de caña de azúcar. México hasta el 2017 contaba con 743.876 hectáreas sembradas de este cultivo, de donde se obtenían 51.622.263 toneladas de caña, llevándonos a un rendimiento de cultivo de 70 toneladas de caña por hectárea. Con esta cantidad de cultivo, en los 51 ingenios con los que cuenta México, se lograba producir 5.790.287 toneladas de azúcar. Bueno, con todos estos datos, tomando estadísticas de la producción de etanol en Brasil, tenemos que con un rendimiento de cultivo de 70 toneladas de caña por hectárea en México y un rendimiento de alcohol esperado, según las estadísticas de Brasil, de 70 litros por tonelada, nosotros deberíamos tener una productividad deseada de 4.900 litros por hectárea. Tomando en cuenta la cantidad de hectáreas que tenemos sembradas en México de este cultivo, alcanzaríamos una producción estimada de 3.644.993.331 litros. En el siguiente mapa lo que podemos observar pues es la distribución de los 51 ingenios en la República Mexicana, pues según su estado donde se ubican y sus localidades. Según las estadísticas, México consume más gasolina de la que produce. Es decir, estamos importando gasolina pues para satisfacer la demanda diaria. En México la gasolina tiene un aditivo oxigenante, el cual eleva su octanaje. Este aditivo representa aproximadamente el 15% del volumen total del combustible. La primera inmersión que tiene el etanol en México y en el mercado, pues bueno, es como sustituto de este aditivo, lo cual pues no solo beneficia al bioetanol como un nuevo biocombustible lanzado al mercado, sino que también beneficia al planeta, ya que este aditivo pues es principalmente metano, el cual es un gas de efecto invernadero demasiado dañino para nuestro planeta. Según la demanda diaria de gasolina en México, se tiene que aproximadamente como país necesitamos 175.963.392 litros de gasolina diario. Por el momento, según los procesos, la cantidad de materia prima que tenemos disponible, etcétera, pues bueno, no alcanzaríamos a sustituir todos estos millones de litros diarios que consumimos de gasolina por la utilización de etanol. Esta pues es la primera base para el etanol en el mercado. En un principio pues bueno, se tendría que utilizar simplemente como aditivo. El potencial de producción de etanol en México contra el consumo que tenemos de gasolina viene dado por las siguientes cifras. Mientras que por un lado el potencial de producción de etanol al año a través del cultivo de caña de azúcar es de
3.644.993.331 litros al año. La demanda de gasolina que tenemos como país es de 175.963.392 litros diarios. Sustituir la gasolina por etanol sería imposible, aunque sí es posible realizar mezclas de este combustible con el etanol. De esta forma lo que estaríamos logrando sería reducir el consumo de gasolina, aprovechar el consumo de etanol, beneficiar al planeta con menos emisiones de gases de efecto invernadero e impulsando lo que viene siendo la industria del bioetanol en México. Aún faltan muchas reformas, muchas leyes, muchas políticas que impulsen a este sector, ya que pues se tiene también el tabú de que si se tiene una producción demasiado alta de bioetanol, pues bueno, se puede ver afectada la producción y sobre todo el precio del azúcar en México. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Más sin embargo, esto solamente son los principios, los primeros tiempos del bioetanol como biocombustible en México, producido a través del cultivo que es la caña de azúcar. La utilización del etanol como combustible alternativo para vehículos puede ser utilizado puro o mezclado con gasolina. En este último caso, el etanol combustible se llama gasol, diferenciándose por la cantidad de gasolina en la mezcla 10% y 85% respectivamente. Otra forma de utilización del etanol es como combustible ecológico, o más exactamente se utiliza como un aditivo de la gasolina para vehículos, haciendo de sustituto de los componentes de éter metil terbutílico. Esto con la finalidad para volverla menos contaminante. El etanol combustible se puede obtener de dos maneras prácticamente, que es el bioetanol. Se obtiene de la fermentación de una gran cantidad y diversidad de materias vegetales de alto contenido en hidratos de carbono en sus diferentes formas vegetales. Y el etanol de síntesis química. Se obtiene etanol combustible por síntesis química a través de hidratar etileno y usar ácido sulfúrico como acelerador químico del proceso. Las ventajas del etanol se pueden englobar básicamente en tres conceptos, que es el etanol combustible es mucho menos contaminante que los carburantes fósiles. La segunda ventaja, el etanol combustible se puede obtener en cualquier parte del mundo, por lo que no tiene que haber un país dependiente de producciones externas. Y tercero, el etanol combustible no conlleva una tecnología muy complicada en su fabricación, tanto en el bioetanol como en el de síntesis química. Referente a las desventajas, las agrupé en 2 puntos. El primero, el etanol combustible produce un gran gasto de energía en su producción. Y la segunda, el etanol combustible del tipo bioetanol necesita mucho terreno de cultivo para la obtención de la materia prima para una producción. Esto puede causar menos tierras dedicadas a producir alimentos o más zonas deforestadas para este cultivo.